Ahí estamos. Ahora sí ya estamos completos, grabando todo. Cada uno de los rubros que vamos a analizar a lo largo de lo que queda del año, porque la unidad número 3 ve cada uno de los rubros de los estados contables, así que vamos a ir avanzando, probablemente hasta mitad de año veamos casi todo lo que es activo y después en la segunda parte del año vamos a ver pasivos para ya llegar a la parte de la solución, digamos, perdón, el proceso final de los estados contables y la emisión de esos estados contables. El primer rubro que vamos a ver es el rubro caja y banco. La resolución técnica número 9 de la FAPSE define este rubro como aquel que incluye el dinero en efectivo en cajas y bancos del país y del exterior y otros valores con poder cancelatorio y liquidez similar. Les pregunto, ¿saben lo que es FAPSE? No, profe. ¿Nadie? Nadie, parece que nadie. Bueno, la FAPSE es la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. ¿Qué hace la FAPSE? La FAPSE es aquella que emite las resoluciones técnicas, que son normas contables. Recuerden que hay normas contables legales y normas contables profesionales. Estas son las normas contables profesionales. Las normas contables legales son las que están contenidas, por ejemplo, en la Ley de Sociedades Comerciales o en la Ley de la Comisión Nacional de Valores o en la Ley de Entidades Financieras. Y las normas contables profesionales las emiten los organismos de la profesión y nos indican cómo son las maneras en las cuales vamos a mostrar la información contable. ¿Para qué? Para que la información contable sea homogénea, y si nosotros tenemos que comparar estados contables de distintas empresas, todas las empresas digan que en caja y banco tienen el dinero en efectivo, en caja y en bancos del exterior. No que una empresa considere que esto lo voy a poner en el rubro caja y banco y otra empresa tenga otro criterio y lo coloque en otro rubro. Justamente para lo que sirven las normas es para lograr una uniformidad y una homogeneidad en la información cuando se quiere hacer comparación entre todas las empresas. Las resoluciones técnicas 8 y 9 de la FAPSE son aquellas que hablan justamente de los estados contables, y en la resolución en la resolución 9 puntualmente va definiendo cada uno de los rubros. Hoy en día estamos casi en la resolución técnica número 50. Cuando en el año 2001 se generó, desde que se inició la federación, allá si no me equivoco, por los años 50, hasta el año 2001 habían solamente 14, 15 resoluciones técnicas, y hoy, fíjense que en un plazo de 20 años estamos prácticamente en 50 resoluciones en total, de las cuales obviamente no todas están vigentes. La resolución técnica número 1, por ejemplo, no está vigente. Pero a lo que voy, que estos últimos años han sido años de muchos cambios en los cuales se han estado generando normas nuevas y hacen que nos obliguen a todos los que tenemos esta profesión a estar constantemente actualizándonos. Ustedes han decidido seguir una profesión, como así los chicos de las licenciaturas, como lo hace un abogado, un médico, etc. El que sigue una profesión universitaria sabe que tiene que estar permanentemente actualizándose una vez después de que se recibe. Es así. Así que es un tema que van a tener que aceptarlo y admitirlo. Ni hablar si nos metemos en tema impositivo, que cambia prácticamente todos los días las normativas impositivas. Las normativas contables cambian, pero no tan seguido. Bueno, antes de seguir, las resoluciones técnicas, ¿cómo se emiten? FAPSE elabora las resoluciones técnicas a través de organismos que tiene dentro de su propia estructura y las pone a aprobación, a consideración, de parte de los consejos profesionales de ciencias económicas que hay en las distintas provincias. En todas las provincias hay un consejo profesional. El de San Juan es el que está ubicado en la calle Suipacha, entre Córdoba, Avenida Córdoba y Avenida José Ignacio de la Rosa. Ahí está la sede del consejo, en el cual cuando ustedes se reciban van a tener que irse a matricular a efecto de poder ejercer la profesión, obviamente como contadores públicos. Y van a tener distintos beneficios, como acceso a cursos, un club que por lo menos por ahora está, no sé cuando ustedes se reciban si esté o no vamos a hacer futurismo, pero fundamentalmente lo principal es las capacitaciones que hace el consejo, que están muy buenas tanto en las partes contables como impositivas, laboral y distintos rubros que podemos llegar a abarcar los contadores. Entonces, cada consejo analiza esas normas propuestas por FAPSE, se hace una puesta en común entre todos los consejos del país y FAPSE termina de elaborar una versión final de esa resolución técnica
que cada consejo aprueba en forma independiente, por así decirlo, pero siempre respetando el texto que emite la federación. La federación, si bien tiene sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no quiere decir que esté solamente manejada por gente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hay gente de todo el país en la federación. De hecho, acá en la provincia, el contador Jorge Rodríguez es miembro de Cencia, que es uno de los organismos que elabora las normas contables, y él colabora justamente en la difusión en la preparación y después en la difusión de las distintas normas. Bueno, eso para que ustedes conozcan de dónde vienen las normas contables. Es un material que está en la unidad número 2, probablemente no lo han visto en la clase, pero después lo van a tener que estudiar para obviamente el examen final. La resolución técnica 9 entonces nos define de esta manera el rubro caja y banco. Como pueden ver, este rubro es el rubro más líquido que hay en los estados contables. Si yo quiero ver un estado contable de una empresa y quiero ver cuánto dinero dispone la empresa en ese momento, a la fecha de cierre de los estados contables, voy a ver el rubro caja y banco. ¿Qué voy a tener? El dinero que la empresa tiene en efectivo, o sea, en billete, y el dinero que la empresa tiene en banco, tanto del país como del exterior. O sea, hay mucha gente que tiene cuenta bancaria en otros países como Uruguay, Estados Unidos, etc. Y otros valores con poder cancelatorio y liquidez similar. ¿Qué tenemos en esos otros valores, como dice la referencia? Ahí tenemos, por ejemplo, los cheques corrientes a cobrar, que son los cheques que ya puedo ir a cobrarlos en ese momento. No son diferidos, sino que son cheques corrientes, ya están en condiciones de ser cobrados. Los también llamados giros postales, que son cosas que antes se usaban, ahora no, pero que implicaban una disponibilidad inmediata de fondos. También podemos incluir los títulos públicos que ya están, que yo tengo en mi poder y que ya están vencidos y tengo el derecho a que el Estado me los pague y me los convierta en efectivo. Los podemos, obviamente, incluir en el rubro caja y banco. Acá, como característica principal, forman parte del activo corriente. Recuerden que el activo, entre todas sus clasificaciones, tenemos que se clasifica en corriente y no corriente, dependiendo de si se van a convertir en dinero o equivalentes de dinero en el plazo de un año desde el cierre de los estados contables, o si ya lo son, obviamente, la fecha de los estados contables. Caja y banco, obviamente, es un rubro que ya es dinero al momento del cierre de los estados contables. Entonces, está de más decir que es un activo corriente, por no decir el activo corriente por excelencia. La resolución técnica 8 de la FAPSE me agrupa a los rubros por naturaleza. Entonces, como la naturaleza de caja y banco es el rubro más líquido de todos, está en primer lugar para la presentación de los estados contables. Cuando terminemos la clase, cuando terminemos de ver el PowerPoint en realidad, les voy a mostrar un estado contable real de una empresa para que vean en el estado de situación patrimonial la ubicación justamente de los rubros. Y van a verificar que este es el primero que sucede. ¿Qué es lo que implica la liquidez? La facilidad que tiene un determinado bien. Recuerden que el activo son bienes y derechos, entonces la facilidad que tiene un determinado bien o derecho de convertirse en efectivo o equivalente y utilizarlo para cancelar deudas o comprar otros bienes. ¿Qué se incluye en este rubro? La existencia de cajas, como se dice, es decir, el dinero, insisto, el billete que tengo, ya sea que la empresa lo tiene en la caja que tiene en el negocio que tiene, digamos, en el mostrador al público, que los tenga guardados en una caja de seguridad en la misma empresa o en una caja de seguridad en el banco, y también incluye el dinero que está distribuido en los distintos fondos fijos que puede tener la empresa. Ya en un ratito voy a entrar a explicar qué es lo que es el fondo fijo. Acá les quería comentar algo, una nota de color. Ustedes probablemente si han ido a algún supermercado, o ya sea ustedes o han acompañado a sus padres, ustedes habrán visto que cada X cantidad de movimiento o X cantidad de dinero que entre en efectivo, los cajeros tienen, se les cierra, digamos, el sistema de la caja y tienen que sacar el dinero que tienen, contarlo, colocarlo en un sobrecito y se lo entregan a su superior. Y ese superior después, ese dinero lo arman y normalmente hay una empresa de estas transportadoras de caudales que llevan el dinero a algún lugar seguro, digamos, con mayor seguridad, donde hay cajas de seguridad y demás. Eso es obviamente parte del rubro caja y banco que va a tener la empresa. El costo de ese traslado es importante, o sea, cualquier empresa de transporte de caudales, de estas que nosotros conocemos, Juncadela, Prosegur, etcétera,
no va a transportar ese dinero gratis, ni al supermercado ni a los bancos. Implica un costo. Entonces, entiendo que ustedes también habrán visto, si se han prestado atención, que en algunos supermercados te ofrecen, cuando vos vas a pagar con tarjeta de débito, retirar dinero en efectivo. ¿Por qué te lo ofrecen? No porque te quieren hacer el favor de que no tengas que ir al cajero automático, sino porque a ellos les conviene entregarte el dinero a vos, que sos un cliente, antes de pagarle el transporte a la empresa recabadora. Es mucho más económico. Conozco un colega, digamos, de las ciencias económicas, porque es licenciado en administración de empresas, que trabaja en un supermercado importante, y me contó los importes que le pagaban a las empresas de seguridad de estas transportes caudales son terribles. Entonces, la conveniencia que tienen en que el cliente se lleve el dinero en efectivo, a ellos les súper conviene y es realmente un negocio redondo. No nos hacen un favor, simplemente el favor es para ellos. Una nota de color solamente para que conozcan un poco cómo se mueve esa parte. Bien, ¿qué más tenemos? La norma nos dice otros valores asimilables al dinero en efectivo en cuanto a poder cancelatorio y liquidez. ¿Qué tenemos entre estos valores asimilables al dinero? La moneda extranjera o las divisas, de los cuales la empresa tenga disponibilidad inmediata. También los cheques corrientes de terceros a la vista, es decir, aquellos cheques que yo ya los puedo depositar al banco y convertirlos inmediatamente en dinero, en cuestión de 24 horas o 48 horas, va a tener ese dinero ya acreditado en la cuenta. Las llamadas letras de tesorería emitidas por el Estado, es decir, los bonos del Estado, que ya están vencidos y por ende el Estado tiene la obligación de pagármelos, o sea, yo los puedo convertir en dinero en forma inmediata. Me tengo acá con la moneda extranjera. Les pregunto, ¿la moneda extranjera siempre es del rubro caja y banco o la puedo llegar a considerar en el rubro de inversiones, que es un rubro que aún no hemos visto, pero que les cuento básicamente, cuando la empresa tiene un sobrante de dinero, puede colocar el dinero en alguna inversión para ganar una rentabilidad extra. Puede ser moneda extranjera esa inversión. Entonces, les consulto si una empresa tiene moneda extranjera en su caja de seguridad. ¿Dónde colocarían ustedes esa cuenta? ¿En qué rubro? ¿En el rubro caja y banco o en el rubro de inversiones? ¿Qué opinan? No se escucha, no sé quién está intentando hablar, pero no se escuchó. Inversiones. Caja y banco. Inversiones dice una compañera, caja y bancos dice la otra. Las dos tienen razón, pero solamente vamos a saber cuál es la respuesta correcta cuando veamos cuál es la intención de la empresa. Si la empresa, por ejemplo, se dedica a la actividad de importación y exportación, obviamente necesita la moneda extranjera como una moneda de cambio, o sea, paga y cobra en moneda extranjera, por ende es rubro caja y banco. No la tiene como una inversión, sino es una moneda más que usa para sus actividades diarias. En cambio, si la empresa tuvo un exceso de fondos y decidió comprar moneda extranjera, pongámosle dólares, para ganar un dinero extra con la diferencia de cambio que puede llegar a tener, va a ir esa moneda extranjera al rubro inversiones. Así que acá, ¿qué es lo que prima? La decisión que toma la empresa, la intención de la empresa. Si la empresa quiere tenerla como la necesita como moneda de pago, va a ser caja y banco, y si la empresa la tiene, pero para ganar una rentabilidad extra con la diferencia de cotización, la va a tener en el rubro inversiones. Les recomiendo, chicos, que bajen las resoluciones técnicas, las pueden bajar de la misma página de la Federación, y lean la resolución técnica 16, en la cual, si bien es una resolución, ustedes van a ser contadores, entonces no las vamos a evaluar nosotros por la resolución técnica 16, pero la van a necesitar cuando vean técnicas contables 1. Yo les recomiendo que la bajen y la lean ahora en contabilidad básica, porque es aquella que arma el marco de las normas contables. Entonces van a poder entender por ahí algunas cuestiones con respecto a decisión del ente, información para toma de decisiones y demás, que les va a servir para este rubro y para todos los otros rubros. Entonces les recomiendo, entren a la página de la Federación, bajen la resolución técnica número 16 y también la resolución técnica 8 y 9, por lo pronto para ir viendo las definiciones de los distintos rubros. Ya después cuando lleguemos al cierre del año van a ver que les hace falta para poder conocer los estados contables.
hago el paréntesis porque justo lo recordé en este momento. ¿Qué otro? Profe, una pregunta. ¿Sí? No sé si escucha bien. Escucha. Ahora sí. Ahora, la, ¿esto está subido en la plataforma o todavía no? Mirá, tengo entendido que iba a estar subido, pero no sé por qué no se ha subido. Yo lo voy a subir ahora después de que termine la clase. Bien, gracias. De nada. Bueno, qué otra cosa más incluye este rubro? Los depósitos y saldos en bancos a la vista. Es decir, el dinero que tengo en un banco, ya sea en una cuenta corriente o en una caja de ahorro, ya sea que esté en el país o que esté en el exterior y que no tenga ninguna restricción en cuanto a su uso. Por ejemplo, la empresa tiene en una cuenta bancaria, me sale que el saldo son 10.000 pesos, pero me entró un embargo de AFIP porque le estoy debiendo impuestos a la AFIP por 3.000 pesos. Entonces, en definitiva, no dispongo de 10.000, sino que dispongo de 7.000, porque la AFIP me sacó, por así decirlo, 3.000. No te lo saca la AFIP, no te lo resta de la cuenta, sino como que te bloquea esos fondos hasta que vos recién podés volver a entrar, digamos, solucionar la deuda y después podés disponer de ese dinero. Entonces, dinero que tenga en saldo deudor, saldo positivo, en cuentas corrientes o cajas de ahorro, disponible sin ninguna restricción. Ahora, ojo con el tema de los saldos bancarios, porque yo puedo tener un saldo negativo o saldo acreedor en una cuenta bancaria. ¿Y esto a qué se debe? A que la empresa tiene un acuerdo de giro en descubierto con el banco, es decir, el banco me permite pagar cheques sin que yo tenga el dinero en la cuenta bancaria, con la condición de que a fin de mes o en algún momento del tiempo yo cubra, o sea, transfiera dinero para que la cuenta se vuelva positiva nuevamente. Esto se llama giro en descubierto y no es otra cosa que un préstamo bancario que me da el banco en forma permanente. Si yo tengo un saldo acreedor, no va a ser, obviamente, del rubro caja y bancos, no va a ser un activo, sino que va a ser una deuda, un pasivo, y va a estar en deudas financieras o bancarias. Esto sobre todo hay que tenerlo en cuenta al momento del cierre de los estados contables. Si alguna cuenta bancaria me quedó negativa, quiere decir que no es un activo, sino que es un pasivo. Y tenemos que ubicarlo en ese sentido. Profe, Sí, cuando dio el ejemplo de cuando estamos en una cuenta del banco y que tengo el embargo de la FIP, sí. ahí no se va a considerar un activo hasta que pueda pagar ese impuesto, por ejemplo. Se ha considerado un activo solo en la diferencia que esté disponible. Viste que yo di el ejemplo, Bien. dije 10.000 pesos y la FIP me hizo un embargo por 3.000. Los 7.000 que quedan disponibles es activo. Bien, ¿Se entiende? gracias. De nada. Sí. He dicho la FIP, por poner un ejemplo, puede ser cualquier tipo de embargo judicial, no necesariamente. Es muy común con las cuotas alimentarias en el caso de los padres divorciados o separados, que caiga un embargo y le inhabilite una parte de la cuenta. Bueno, vamos a ver un poco más en profundidad cuáles son las cuentas que integran el rubro caja y banco. Por un lado tenemos la cuenta caja, o fondos a depositar, o recaudaciones a depositar. Representan exactamente lo mismo, representan dinero en efectivo, ya sea en pesos, o sea, moneda nacional, o en moneda extranjera. Los saldos en las cuentas corrientes bancarias o en las cajas de ahorro, también en pesos o en moneda extranjera, son las cuentas, digamos, que integran el rubro. Recuerden que cuando tenemos el plan de cuentas, tenemos el rubro y las distintas cuentas que forman ese rubro. Entonces, en el rubro caja y banco vamos a tener cajas, fondos a depositar, recaudaciones a depositar, banco X cuenta corriente, banco X caja de ahorro, etcétera, etcétera. Si es en moneda nacional, si es en moneda extranjera, vamos a tener todo, digamos, especificado en el plan de cuentas. Les consulto, ¿le hemos enviado el plan de cuentas ya o todavía no? No, Todavía todavía no. no. Bueno, me lo agendo para subírselos yo a la plataforma. Así Una pregunta, profe. ¿Sí? De lo que explicaba anteriormente de los bancos cuando prestan dinero a las empresas, ahí entraría también los cheques de pago diferido. No, los cheques de pago diferido ya lo vemos enseguida y te lo explico bien, pero no entraría ahí. Está bien, gracias. De nada.
Bueno, ¿qué otras cuentas integran este rubro? Los cheques corrientes a depositar, los fondos fijos para compras menores, fondo fijo para cambios, fondo fijo o caja chica, a lo mejor alguno lo conozco con ese nombre, Banco X, valores al cobro, 24 o 48 horas. ¿Qué es esto? Para alguno que se pregunte. Las empresas muy prolijas, que son muy pocas, cuando depositan un cheque, el cheque no se acredita en forma inmediata en el banco. Demora 24 o 48 horas. Entonces, la registración contable que hacen es Banco X, cuenta corriente, al debe, valores al cobro, Banco X, perdón, valores al cobro, al haber, por ese importe. Perdón, me equivoqué yo, hice el acento primero. Cuando depositan el cheque, hacen Banco X, valores al cobro, al debe, indicando que ese cheque no lo tengo ya más en la caja y que lo he llevado al banco. Y obviamente van a acreditar la cuenta valores a depositar. Cuando ya el cheque efectivamente es acreditado en la cuenta bancaria, es decir, me aparece en el saldo del banco, hacen Banco X cuenta corriente a Banco X valores al cobro 24 horas. Entonces, es una cuenta que se usa, por así decirlo, por 2 horas. Si yo tengo que hago un depósito a fin de mes y yo hago la conciliación bancaria a fin de mes, lo más prolijo es utilizar esta cuenta porque obviamente el dinero no va a estar en el banco todavía, porque no va a estar acreditado el cheque, sino va a estar acreditado recién el 1 o el 2 del mes siguiente. Para que no genere problemas con la conciliación bancaria, lo ideal es utilizar esta cuenta para ser extremadamente prolijo. En la realidad, la práctica de todos los días hace que cuando nosotros depositamos un cheque, debitamos banco, cuenta corriente, y acreditamos valores a depositar. Nada más, no usamos esta cuenta, pero se las muestro primero porque si estoy haciendo una conciliación bancaria puedo llegar a utilizarla, y segundo, que en algunos libros lo van a encontrar. Y por qué no, si ustedes quieren ser extremadamente prolijos, la pueden usar y va a quedar perfecto. Otra cuenta que integra parte de este rubro es Banco X, caja de seguridad. ¿Qué es lo que muestra esta cuenta? Que representa el dinero que la empresa tiene en la caja de seguridad del banco determinado. Giros bancarios a la vista y giros postales a la vista es algo que prácticamente no se usa, se los coloco solamente para que lo conozcan. Es algo similar a lo que hace Western Union, que es giros bancarios, o en este caso es bancario, que te hacen desde un lugar, desde una provincia, de otro país, hacia el lugar donde está radicada la empresa, y que hay que retirarlo, digamos, por este tipo de oficinas. Es una opción que sirve obviamente para utilizarlo, y si tengo un giro bancario a la vista, ¿qué quiere decir? Que tengo en alguna, supongamos en Western Union, un dinero para ir a cobrar y que ya lo tengo en efectivo. Por eso lo coloco ahí. Todavía no lo he ido a buscar a la oficina de esta empresa de Western Union, sino que lo tengo ahí a disponibilidad. Por eso uso esta cuenta. Casi no se usa, pero bueno, se los dejo para que lo conozcan. Bueno, yendo a las cuentas principales y su tratamiento contable, vamos a tener, por un lado, la cuenta caja, que en las empresas pequeñas implican los cobros y pagos en efectivo y cheques recibidos. Es decir, las empresas más chicas, como por ahí no llevan una contabilidad tan detallada y normalmente el dueño está manejando todo lo que es la caja, mezcla en la misma cuenta contable lo que recibe y paga en efectivo y los cheques que recibe. O sea, en la misma cuenta caja encontramos efectivo y encontramos cheques recibidos para depositar. Esto obviamente ensucia la información que genera la empresa porque no es muy precisa. Como les digo, normalmente el dueño está y conoce con perfección cuánto hay en efectivo y cuánto hay en cheques, pero si viene un tercero ajeno, le puede resultar un poco más engorroso ver esa información. En cambio, las empresas más grandes, las empresas más ordenadas, utilizan esta cuenta caja, pero dividida en tres, por así decirlo. Fondos a depositar, que representa el dinero en efectivo que tiene la empresa y que se tiene que depositar en una cuenta. Recaudaciones a depositar es lo mismo, la misma representación, dinero que tiene la empresa de alguna recaudación puntual para depositar, y cheques corrientes a depositar. Los valores corrientes que me entran, los cheques que me entran, que ya están en condiciones de ser depositados, los voy registrando en esta cuenta. Y como ustedes ven, dice, utiliza cuentas bancarias. El destino final de este dinero, cheques, etcétera, es ir al banco.
Y esto implica que la empresa bancariza todas sus operaciones, que es lo que hacen las grandes empresas. Y además, por normas legales en la Argentina, todas las operaciones tienen que estar bancarizadas. Ya vamos a volver a este tema de los cheques y demás un poquito más adelante. Ahora vamos a ver, para terminar estos 40 minutos y después seguimos con los otros temas, fondo fijo. ¿Qué es lo que es el fondo fijo o también llamado caja chica? En las empresas grandes, sobre todo, todos los pagos y los cobros se manejan con cheque, con transferencias bancarias, con cualquier tipo de operación, pero de modo bancario. Inclusive ya cada vez se está haciendo más frecuente el uso de las transferencias bancarias entre amigos, inclusive por ahí, no solamente en las empresas. Entonces, obviamente una empresa, si alguien tiene que ir a hacer un trámite al centro cívico, por ejemplo, y se va a subir un remis, no puede subirse un remis y pagar con un cheque. Es medio ilógico. Para ello, se decide constituir un fondo fijo, que es una cantidad de dinero en efectivo que se le asigna a un responsable de ese fondo fijo para que esa persona pueda pagar pequeños gastos que concurren todos los días, como por ejemplo el pago de ese remis, o que tenga que comprar una estampilla para presentar un trámite en la Dirección General de Rentas, o que tiene que comprar café para la reunión de directorio que va a haber ese día, o algún otro tipo o tiene que comprar un diario, etcétera, etcétera. Entonces, para estos pequeños gastos se asigna un fondo fijo a una persona determinada que es la responsable de ese fondo fijo. El fondo fijo tiene 3 etapas: constitución, rendición y reposición. La constitución es cuando la empresa decide hacer el fondo fijo, qué registración contable vamos a hacer, fondo fijo o caja chica, a cuenta de activo, caja y banco, debitada, a acreditamos, banco X, cuenta corriente, porque emitimos un cheque para que esa persona vaya y cobre el cheque y se haga del efectivo por X cantidad de dinero. Supongamos 5.000 pesos. Ese fondo fijo se le asigna a una persona responsable. Esa persona responsable va a hacer los gastos que la empresa le autoriza hacer. Las empresas ordenadas establecen una serie de gastos que se pueden pagar con caja chica. El resto de los gastos se pagan con cheque o con transferencia, porque tiene obviamente más control. La caja chica por ahí suele tener ciertos permitidos que hacen que se paguen cosas que no corresponden, entonces las empresas hacen un control de esos gastos o establecen límites. Una vez pasado un tiempo, que puede ser semanal, quincenal, o que la caja chica llega, supongamos, a 500 pesos, baja de 5.000 a 500 pesos, o sea, que el efectivo que le queda al responsable son 500 pesos, este responsable le hace una rendición a su superior, ¿y qué le va a rendir? Comprobantes de los gastos que realizó y el dinero que le queda en efectivo. Entre todas las cosas, comprobante más el dinero que le queda en efectivo tiene que sumar el total del fondo fijo. En mi ejemplo, los 5.000 pesos. Si está todo ok, el jefe del área le va a reponer el fondo fijo y supongamos que rindió 1.000 pesos en efectivo y 4.000 en comprobantes, le va a reponer lo que falta para que vuelva a tener 5.000 pesos en efectivo. En este caso, si tiene 1.000 en efectivo y tiene que llegar a 5.000, la reposición va a ser por 4.000, que es justamente los gastos que ha pagado con el fondo fijo. De esa manera, la reposición va a ser de vuelta el mismo asiento, fondo fijo a banco X, cuenta corriente por la emisión del cheque, y la rendición, la registración contable de la rendición va a ser los distintos gastos que haya realizado, supongamos que sean gastos de librería, gastos de transporte, etcétera, a fondo fijo por, en mi ejemplo, los 4.000 pesos. A efecto de que les quede claro el fondo fijo, y ya vamos a cortar unos minutos para poder conectarnos otra vez. El tema del fondo fijo parece muy sencillo, pero por ahí les cuesta cuando lo vemos en los exámenes, en los parciales, que no le terminan de entender una parte. Yo le doy un fondo fijo de 1.000 pesos a una persona en la empresa. Le doy 1.000 pesos. Esta persona hace los gastos que corresponden, todas las cuestiones, y a fin de semana me rinde comprobantes por 800 pesos y me trae 200 pesos en efectivo. ¿Se ven ahí los dos billetitos? ¿Cómo está esa rendición? ¿Está bien o está mal? ¿Está bien? ¿Por qué? Está bien. Está bien, porque le sobraron 200.
Bien, primero porque rindió los 1.000 pesos, con los 200 pesos en efectivo más los 800 de los comprobantes. Ahora, ¿qué hubiera sucedido si en lugar de rendirme eso, me rinde los 800 en comprobantes y 150 pesos? ¿Está bien o está mal? Faltan 50. Faltan 50. ¿Y qué hacemos entonces? Un arqueo de caja. El arqueo es cuando contamos el dinero, eso ya lo hemos hecho. Ahí hemos contado que hay 150. ¿Se le descuenta al empleado, al que rindió? Exacto. Hay dos alternativas y cada empresa decide qué hacer. O asume la empresa la pérdida y utiliza la cuenta que se llama faltante de fondo fijo, cuenta de resultado negativo, rubro otros gastos. Asumiendo la empresa esa pérdida de los 50 pesos en este ejemplo que estamos dando, o le descuenta ese dinero al empleado responsable, que en ese caso la cuenta que va a utilizar es una cuenta que se llama anticipo de sueldos, cuenta de activos otros créditos. En el 99% de las empresas en la Argentina utilizan este sistema, es decir, se le descuenta al empleado. ¿Por qué? Para que el empleado cuide el dinero y no se distraiga en el uso del dinero de la empresa. Entonces, cuando hacemos la rendición, va a ser gastos que haya tenido, anticipo de sueldos, si es que se le van a descontar, o faltante de fondo fijo, si la empresa va a asumir ese gasto, a fondo fijo. De manera tal que siempre redondeemos el dinero, digamos, que se le entregó efectivamente al responsable, y la reposición nuevamente me dé el dinero que tengo que tener. En este caso la reposición, fíjense que si me quedaron 150 pesos en la mano, para llegar a 1.000 pesos, ¿cuánto dinero me tiene que reponer la empresa? Chicos. ¿Puedes repetir porque a mí se me cortó? Sí, está bien. Si a mí me quedaron 150 pesos en la mano y tengo que llegar a los 1.000 que tenía, ¿cuánto dinero me tiene que reponer la empresa en el fondo fijo? 850. 850. 800. 850. 850 más 150 me va a dar los 1.000 pesos que teníamos. ¿Y qué sucedería si en vez de rendirme 800 en los comprobantes más el dinero me trae, 250 pesos? 800 más 250, 1.050. Hay un sobrante de fondo fijo que en ese caso la empresa va a tener un resultado positivo y cuando hago la rendición la va a colocar como un resultado positivo de otros ingresos. No lo he visto nunca en mi vida que sobre plata en un fondo fijo, pero como en los libros está, se los comento. Chicos, cortamos acá y nos conectamos en 5 minutos porque se me está por cortar la clase y seguimos con el tema. Bueno.